tengo el gusto de presentar el simposio Pfizer, que es una excelente oportunidad para agradecer a Pfizer y la gran predisposición que siempre tiene para todos los estudios clínicos que convoca. Y en esta oportunidad la presentación va a ser Genética en Cáncer, Medicina de Precisión. Ustedes van a escuchar que hay un medicamento que se utiliza en cáncer de mama, justamente, nada más ni nada menos que en cáncer de mama, y la presentación va a estar en manos de expertos, porque el doctor Petracci, que es clínico, va a ser el que termina la presentación, pero no por eso no lo voy a nombrar al inicio, porque va a estar justamente encarando el título de nuestro simposio, Medicina de Precisión en Cáncer de Mama, aplicación de los análisis genéticos, y la muy experta genetista de Mendoza, Alejandra Mampel, que va a tener a cargo la ponencia Importancia del asesoramiento genético en el manejo terapéutico del cáncer de mama. Y, el doctor Petracci trabaja en el Instituto Alexander Fleming y tiene enorme experiencia en este tema. Alejandra es de la Universidad Nacional de Cuyo, donde además es profesora y está a cargo del Departamento Clínico de Genética. Y bueno, y yo que trabajo en el Instituto CEMIC, en realidad dicto clases en el Instituto Universitario CEMIC, y además toda mi actividad clínica la desarrollo en el Hospital Universitario C. de Saavedra, en el CEMIC, por supuesto, del barrio de Saavedra. Y de lo que voy a hablar es la detección, informe e interpretación de variantes patogénicas en BRCA1-2 en tratamiento de cáncer de mama. Yo creo que es un simposio muy interesante porque ustedes saben que la medicina orientada a ciertas variantes genéticas es realmente un boom y que ayudó en este momento, de hace varios años, tal vez no en cáncer de mama, que es muy reciente porque es un par de años que se está utilizando, pero en otras enfermedades hace varios años y realmente cambió el futuro, la evolución de los pacientes que pueden recibir medicina de precisión. Una vez más quiero agradecer a Pfizer por permitirnos hacer todo este trabajo que le hace muchísimo bien a los pacientes y a nosotros nos permite definitivamente evolucionar y poder encarar proyectos de avanzada con el estímulo de aplicarlos en la práctica. Bueno, entonces empezamos el simposio y la primer exponente soy yo porque voy a explicar los estudios genéticos para que habiliten tanto el asesoramiento como el tratamiento. Entonces, empezamos con la exposición. Bueno, entonces empezamos con la presentación, la primera presentación del simposio Pfizer, Genética en Cáncer, Medicina de Precisión, que es el nombre del simposio, y ya les mencioné quiénes somos los tres participantes, y voy a hablar de la primera ponencia, Detección, Informe e Interpretación de Variantes Patogénicas en BRCA1-2 en tratamiento de cáncer de mama. Es importante que les mencione que soy la chair del Human Variome Project, no porque sea la chair, sino porque el Human Variome Project es una entidad que fue crucial en el conocimiento de las variantes genéticas en el mundo. Nosotros hace 4 años pudimos establecer el nodo argentino aquí en Buenos Aires con el apoyo de la AMA, la Sociedad de Genética, la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Fue un conjunto de entidades científicas que nos dieron mucho apoyo y nos lo siguen dando. El objetivo del nodo es depositar las variantes para que estén disponibles gratuitamente y libremente en todo el mundo.
Siempre digo que para el final de mi carrera, porque ya tengo mis años, tener la oportunidad de compartir variantes genéticas, que es lo que detectamos durante todo el día, de esta forma tan generosa y tan efectiva científicamente, es muy gratificante. Y además hace darle sentido real a la actividad que uno ha desarrollado durante tantos años. Nosotros depositamos en la LOBD y hemos depositado tanta cantidad de variantes, no solo en nuestro laboratorio, sino laboratorios de todo el país, del norte al sur, y por eso hay una página que es la LOBD Argentina, arlobd.org, y ahí se reúnen todas las variantes que se describen de Argentina, porque es una buena manera de tener las variantes regionales. Y por supuesto que están en las variantes, en la base general LOBD, porque el sentido es justamente que cualquier persona de todo el mundo tenga todas las variantes juntas, y ahora me van a entender muy brevemente por qué. ¿Cómo nació todo esto? Porque con la secuenciación masiva en paralelo se empezaron a detectar decenas, centenas y miles de variantes. Nosotros hemos pasado más de las 20.000 solo en BRCA1 y en BRCA2, para que ustedes vean con la magnitud con que se van detectando con estas nuevas tecnologías. Y de estudiar un gen o genes asociados a un síndrome, porque hay veces que el síndrome está tan fenotípicamente expresado que permite abordar un número restringido. También cuando el fenotipo no está tan disponible o no está tan claro, se puede hacer un panel de muchos genes o incluso el exoma, que nosotros preferimos ofrecer con filtrado personalizado, o sea, que el médico elija qué genes quiere que analicemos del exoma en cualquier síndrome. Es muy importante que sea el médico experto en la interpretación de la aplicación genética de las variantes detectadas. La secuenciación por NGS es un secuenciador que emite archivos desde los más crudos hasta los más elaborados. Esos son todos filtros bioinformáticos que van produciendo distintos archivos, y nosotros en el laboratorio recibimos desde los archivos BAM, que son los primeros más inmaduros, para ver que la cobertura esté correcta y para ver que no haya algún filtro bioinformático que por error de los criterios de selección o por alguna otra razón no llegue al último listado. El estudio genético en enfermedades hereditarias es un diagnóstico multidisciplinario, porque ya van a ver cómo hay que indagar en los antecedentes y todas las fases que están aquí descritas en esta diapositiva, y el final es el análisis genético en el laboratorio, donde hacemos firmar un consentimiento, si hay adolescentes por alguna razón un asentimiento, y el consentimiento tiene que contener los beneficios, riesgos y limitaciones, los resultados posibles y la interpretación, y la confidencialidad. Ustedes saben que todos tenemos que estar registrados, porque la ley de protección de datos personales de los pacientes es una ley vigente y que respetamos celosamente. En el término de laboratorio tomamos la muestra de sangre, extraemos el ADN, lo procesamos, hacemos la secuenciación completa de lo que corresponda, analizamos las variantes, hacemos la interpretación exhaustiva y elaboramos el informe. Como les dije, empezamos con pocos genes hace no tantos años y ahora se van juntando de acuerdo, esto es de un laboratorio comercial que de acuerdo a los paneles que consideró fue armando distintos genes. Esto por supuesto que tiene la ventaja de que el médico no tiene que pensar qué genes, pero también tiene la desventaja de que aparecen muchas variantes de significado incierto y variantes que no corresponden al síndrome que uno esperaba, y entonces puede complicar el panorama. De todas maneras han ayudado muchísimo y su requerimiento es permanente.
Yo quería aclararles que en este momento, en el tercer milenio, la terciarización es el modo actual de disponer de los servicios de secuencia de la más alta calidad tecnológica, porque nosotros recibimos los datos técnicos de la secuenciación masiva en paralelo, incluidos los archivos informáticos más iniciales emitidos por el secuenciador, que permiten verificar la calidad de la corrida. La interpretación, la elaboración del resultado y del informe está íntegramente realizada por nosotros, con programas bioinformáticos en permanente actualización y con los datos de la secuencia de última generación. Diferencio esto porque algunos, por considerarlos semánticamente semejantes, consideran que esto es una derivación y no es así. Nuestros proveedores de servicios de excelencia son 3 o 4 en el mundo, y eso es muy importante para asegurar nosotros mismos qué es lo que estamos informando. La derivación depende de quién hizo todo el procedimiento que les expliqué. Esto es importante para el cáncer de mama. Un caso índice perfecto es una persona joven con cáncer, y de cada 100 de ellos en familias con muchos antecedentes, después de 25 años de haber descubierto los genes, solamente tenemos la luz verde de una mutación detectada en el 30%. Esto significa que el 70% es normal, pero estrictamente no es normal, sino que es indeterminado genéticamente, porque este caso índice debería tener mutación detectada. Sin embargo, cuando tenemos la luz verde de la mutación familiar, podemos analizar variantes en los familiares y puede dar patogénica o secuencia normal. Pero esto es con 100% de certeza. La secuencia normal esta no tiene nada que ver con la anterior, la del 70%, porque esa es indeterminada y es todo lo que se puede hacer. En cambio, la secuencia normal de un familiar en una familia con mutación, con variante patogénica detectada, tiene el riesgo de la población general. Y además, este estudio vale 10 veces menos. Por eso la gran importancia de detectar la mutación familiar en una paciente que cumple con todos los requerimientos para ello. Esto está indeterminado genéticamente, resulta porque la ubicación de los genes BRCA1 y BRCA2 se hizo en base a las técnicas de linkage. Las técnicas de linkage ubicaron con perfecta exactitud y con más del 80% de predisposición a cáncer asociado a todas las familias que contribuyeron al linkage y la ubicación de los dos genes en el cromosoma 13 y 17, a ubicarlos. Sin embargo, empezamos a secuenciar los exones, no identificamos mucho más de la mitad. Eso es lo que habla del bache que significa el BRCA1 y BRCA2 en el mundo, por inexactitud, por imprecisión, por lo que fuera metodológico, que no podemos detectar todas las variantes asociadas a BRCA1 y BRCA2. Fíjense ustedes que desde que empezamos a trabajar vimos la gran eficiencia que tiene la secuenciación exónica, particularmente en triple negativo, donde tenemos uno de los más altos porcentajes, y no están seleccionadas por historia familiar, sino simplemente por triple negativo, y esto es parte de los estudios que estamos haciendo con Pfizer. Y el grupo que más está asociado a detección de variantes patogénicas son las pacientes que tienen ambos cánceres, mama y ovario. 50% en todas las series, desde 100, 1000 y 3000 y pico, que son los que tenemos ahora. Ustedes saben que es tan importante conocer todas las variaciones que participamos de este estudio internacional con 29.700 familias analizadas en un consorcio internacional, y nuestra institución CEMIC Inbiomed fueron las únicas instituciones argentinas que pudimos contribuir con los casos, y por eso estamos muy contentos y orgullosos de haber podido contribuir. Sin embargo, es importante resaltar que el estudio regional es muy importante, porque este es el resultado de los primeros 100 casos, donde 17% de todas las variantes detectadas eran global, 21% europeo, como corresponde a nuestro origen, pero sin embargo 25% fueron noveles argentinas, y por eso es muy importante el conocimiento de la población regional para detectar la benignidad o no de las variantes.
Es importante también el resultado del estudio de las primeras 1000 pacientes, donde detectamos este panel de mutaciones recurrentes publicadas en el paper que está al pie de la diapositiva, y que solo representa el 4,79% de la población, por lo cual no se puede establecer un panel de detección para nuestra población. Sin embargo, un panel denominado HISPanel, que por el nombre puede llegar a confundir, de la City of Hope, describió 15 mutaciones que se asocian a 50% de las detecciones en pacientes de origen hispánico, que no es correcto. Nosotros tenemos solamente 3 de estas 15 mutaciones y, por lo tanto, si hubiéramos utilizado el HISPanel, solamente 2,7% hubiera dado positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos 15 mutaciones en 100 personas, 1.500 mutaciones, diagnosticamos menos de 3 personas. El HISPanel solamente se puede utilizar en donde se hizo, en el centro-sur de Estados Unidos y en el norte de México, donde además describieron un gran rearreglo Founder, pero no en el resto de México mismo. En Brasil, sin embargo, siguieron adelante con el HISPanel, hicieron un paper y reveló el porcentaje que podríamos haber anticipado de 3,8%. Los paneles de mutaciones son aplicables solo en el grupo étnico en el cual se detectó. Fuera de este grupo o área geográfica donde se estudió no corresponde o hay que validarlo, porque la genética del grupo no contiene esas variantes, porque crea falsa ilusión de ausencia de riesgo, porque es difícil de explicar al paciente y las coberturas de salud confunden aranceles, genes e indicaciones. Fíjense que aplicado el panel HISPanel en Argentina, con las 10 mutaciones más frecuentes no se detectan mutaciones, avisa que es un estudio que detecta el 50% falsamente para nuestro grupo, y al final de todo alerta de que hay que seguir con el análisis completo del gen, cuando todos sabemos los inconvenientes de que cualquier cobertura cubra 2 veces los mismos genes en 2 estudios distintos. También hay que tener mucha atención cómo se informan los estudios, porque varios de ellos, por ejemplo, presentan el listado de lo que detectaron con el mismo criterio, con la misma relevancia cualquiera, y resulta que la primera es una mutación patogénica accionable que no está descrita como tal. También se informan de esta forma en el exterior, porque este es un informe de Estados Unidos, que cuando no hay mutación ponen no hay mutación y se acabó la historia sin tener la menor idea de qué otras variantes puede haber. Los requisitos que aseguran la calidad de un estudio genético en cáncer hereditario es que ya no se aceptan secuencias parciales, sino que hay que hacer completa, y además el estudio de grandes rearreglos, que tiene su frecuencia, sobre todo en cáncer de ovario, que es importante exigir informes detallados y claros con la correcta interpretación de todas las variantes, porque son imprescindibles para el asesoramiento y el manejo clínico del paciente. La interacción entre nosotros y los médicos es muy importante, entre laboratorio y médico es muy importante, y la información de la población local de suma importancia. Nuestros informes describen perfectamente toda la secuencia que analizamos de acuerdo al estudio que haya sido solicitado, y aseguramos 100% de la secuencia codificante. Esto es un detalle muy importante, y el informe revela en el primer párrafo cuál es la variante patogénica importante, la resaltante, que hay que tener en cuenta para que sea accionable, o si no se detecta, no se detecta. Pero además listamos todas las variantes con la interpretación, que no es para perturbar al médico, sino porque alguna puede ocurrir, ya lo vamos a ver, que pueda ser recategorizada. Pero además utilizamos la variante, el concepto regional, y las variantes que fueron muy frecuentes las listamos para quitarle cualquier duda de que pueda ser de significado incierto, y la confirmamos como benigna, o sea, sin significancia clínica. Las actualizaciones ocurren, y lo primero que hacemos es alertar al médico, llamamos al paciente para que venga a buscar el informe reactualizado, ya sea de variante de significado incierta a benigna o a patogénica,
Y esto es lo que tiene el gran impacto en el asesoramiento genético, como así también ahora también en la información, en la aplicación clínica. Nuestra población es tan particular que no tenemos ninguna asociación de grupos descritos de clúster, porque está el clúster de ovario tanto en BRCA1 como en BRCA2, y ustedes pueden ver que publicamos cómo en nuestra población con 400 casos no cumple, y lo mismo en cáncer de mama, donde están dispersos a lo largo de todo el gen, tanto BRCA1 como BRCA2, por lo cual lamentablemente hay que hacer la secuencia completa de ambos y los genes que crean asociados. Fíjense que tenemos que estar muy atentos de las excepciones, porque los Ashkenazi que tienen una frecuencia de 1 en 40 y el test es altamente deficiente, sin embargo, en algunos pacientes que tenían altos antecedentes familiares, hicimos la secuenciación completa de BRCA1 y BRCA2. Y ocurrió que en un ovario con diagnóstico a los 55 años y en 4 diagnósticos premenopáusicos de mama, fíjense un caso donde tuvo 4 veces mama y 2 veces ovario con panel Ashkenazi normal. Cuando hicimos la secuenciación completa, pudimos dilucidar cuál fue la variante patogénica que afectaba a esta familia, y con ello, por suerte, ya tuvimos 2 familiares que no portan la mutación. Lo de abajo es lo mismo en varones, pero bueno, los porcentajes también distorsionan un poco, porque en el varón es mucho menos la cantidad que tenemos que están afectados, y además de 3 que no tuvieron mutación Ashkenazi, pero tenían antecedentes, 1, o sea el 33%, pero digamos es una distorsión numérica, también tuvo mutación fuera de las 3 mutaciones que habían resultado normales. Estas son algunas de las variantes que tenemos detectadas para los pacientes que tienen cáncer de mama, cumpliendo los requisitos de aceptación por Pfizer, y que de exprofeso no los pusimos con la nomenclatura correcta porque los pensamos describir y resumir para fin de año en una publicación más completa. Finalmente, 2 palabras en el exoma, que si bien no corresponde a Pfizer, es importante que tengamos en cuenta que la calidad siempre está asegurada y que tenemos distintas variantes en otros genes, pero de 136 exomas tuvimos estos 7 pacientes con variante. Y además hay que tener mucho cuidado, porque fíjense que un paciente tuvo en CDH1, que es para el cáncer gástrico. Sabemos que hay cáncer gástrico a veces en familias con BRCA1, BRCA2, con variante patogénica, pero fíjense que esto es un artículo del New York Times donde dice: encontramos riesgos y no respuestas en test genéticos, porque esta señora le hicieron un panel para cáncer de mama y le detectaron la mutación en CDH1 con todo lo que eso significa. Sin embargo, ella dice al final, ella está preocupada por su hijo, que puede estar a riesgo, el cual puede ser fácilmente discernido, porque es una mutación patogénica y tiene 50% de probabilidad de no haberlo heredado, porque la mutación en CDH1 de ella es heterocigota, por lo tanto, mitad de los óvulos la tienen y mitad no. Por supuesto que tiene 50% de sí haberla heredado, pero esto es discernible y con 10 veces menos de costo. Las conclusiones es que es de suma importancia para el médico exigir informes detallados y claros con la correcta interpretación de todas las variantes encontradas, ya que estos resultados son imprescindibles para definir el asesoramiento y consecuente manejo clínico del paciente y sus familiares. Los hallazgos en tejido, que no los mencioné, pero están a la orden del día y nosotros los hacemos en todo momento, porque son accionables para la medicación, hay que presentarlos con sumo cuidado, porque son el resultado de la secuenciación somática del tumor. Abrió un panorama enorme, conceptual y práctico. Debemos preparar al paciente, educándolo antes del estudio somático, acerca de la posibilidad de que algunas variantes patogénicas que puedan identificarse y darle la posibilidad de tratar, también puede comunicarle riesgos y limitaciones, porque puede tratarse de una variante germinal, y evaluar el consentimiento pretest. Finalmente, lo que ya dije, la interacción entre el profesional y el profesional de laboratorio y el médico solicitante del análisis genético
es muy importante y enriquecedora para la comprensión de los resultados. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre la importancia del asesoramiento genético en el manejo terapéutico del cáncer de mama. Quiero agradecer antes que nada a los organizadores del Congreso Argentino de Genética por invitarme a participar de este simposio. Es indudable que temporalmente la genética ha avanzado de una forma que nos lleva desde la época de Mendel, en donde describía lo que era el gen, a lo que es la descripción y secuenciación completa del genoma. Esta diapositiva que ustedes ven ahora, y que habitualmente uso al final de mis presentaciones, la he traído al comienzo porque creo que iniciar hablando de la importancia del asesoramiento genético en las conductas terapéuticas requiere hacer énfasis en lo que es el trabajo interdisciplinario y de equipo. El cáncer de mama en los últimos años se ve incrementando año a año, es una patología de alta prevalencia que nos lleva a un desafío en el asesoramiento genético. Y en esa consulta de asesoramiento genético, el diagnóstico de formas hereditarias, como el asesoramiento genético de la familia, han sido el desafío de los últimos años. Ahora nos tenemos que sumar a participar e integrar parte de los equipos en el desarrollo y la decisión de estrategias terapéuticas de esos pacientes. De ninguna manera tenemos que dejar de establecer la importancia y la identificación de los pacientes con formas esporádicas, familiares y formas hereditarias de cáncer de mama. Ese es nuestro primer desafío como asesores genéticos. Sin embargo, esto empieza a tener un vuelco en cuanto a la importancia de algunos estudios en el manejo terapéutico de este grupo de pacientes. Y es esto que este artículo del 2018, que es una letter, muestra cómo la importancia de modificar y ir adaptando el asesoramiento genético a los conocimientos que van surgiendo del genoma, así como ir diseñando estrategias de cascada, es decir, de identificar nuevos individuos dentro de las distintas familias con variantes patogénicas para establecer un correcto seguimiento y asesoramiento y tratamiento. Y por supuesto, tener claro en cada uno de los centros donde nosotros trabajamos ordenadamente un algoritmo diagnóstico tanto de los pacientes que tienen riesgo como también de los pacientes que a pesar de tener riesgo podemos descartar que sean portadores de variantes patogénicas e incluirlos dentro de la población general. El conocimiento de los genes implicados en estas patologías ha sido de enorme ayuda. Saber cuáles son de alta penetrancia y saber el riesgo de enfermedad para los que portan variantes en estos genes nos ayuda a establecer estrategias, así como los de penetrancia moderada, de más difícil asesoramiento. Y en este último tiempo, la inclusión de score de riesgo poligénico en aquellos genes de baja penetrancia. Las guías del NCCN, que constantemente se van actualizando, nos brindan una ayuda para seleccionar adecuadamente los pacientes a testear, para poder identificar aquellos que tienen formas hereditarias de cáncer de mama en este caso, teniendo en cuenta que los genes BRCA1 y BRCA2 son los de mayor prevalencia. No hay que dejar de tener en cuenta la inclusión de otros genes de moderada penetrancia o de alta penetrancia, pero de menor frecuencia a la hora de hacer el diagnóstico. Es muy importante esta selección y este tamizaje de los pacientes, ya que sabemos que el rendimiento de los testeos se incrementa con una adecuada selección, ya que cerca del 5 al 10% es lo detectado cuando no seleccionamos realizamos un estudio en población con cáncer de mama no seleccionado, mientras que esto se incrementa hasta un 20% o 25% en algunos artículos cuando seleccionamos adecuadamente y testeamos a pacientes con criterios de riesgo. En una experiencia de nuestro medio, un estudio de alrededor de 400 pacientes de casos índices adecuados fueron testeadas y encontramos un 17,5% de variantes patogénicas que nos permitió iniciar un seguimiento y medidas de reducción de riesgo para cada caso.
nunca podemos dejar de recalcar la importancia de estos genes de alta penetrancia, como son BRCA1 y BRCA2, en el riesgo a cáncer de mama. Pero no es solamente eso, es cáncer de mama en el sitio donde se inicia el tumor, el riesgo mayor o incrementado a cáncer de mama contralateral, tanto en BRCA1 y BRCA2, el riesgo a cáncer de ovario, tanto en mutaciones BRCA1 y BRCA2, y no olvidar el riesgo para varones, para cáncer de mama y cáncer de próstata. Entonces, la identificación de este grupo de pacientes con cáncer de mama y mutaciones BRCA lleva a medidas que ya están muchas estandarizadas y consensuadas, como es la reducción de riesgo de la mastectomía bilateral con un riesgo de cáncer de mama de más del 90%, o la salpingoforectomía, que reduce en un 50% el riesgo de cáncer de mama, o la detección de un cáncer de ovario oculto cuando se hace una salpingoforectomía en esas pacientes, en ese grupo de pacientes, en las cuales estamos reduciendo más del 90% de un cáncer de ovario, y además podemos encontrar un cáncer de ovario oculto, sobre todo entre los 40 a 49 años, con una frecuencia de alrededor del 4%. Estrategias quirúrgicas en cuanto a la mastectomía se han ido perfeccionando y se han ido consensuando en los últimos años. ¿A quién hacerle una mastectomía contralateral? ¿Qué beneficio le damos? Esto, que es una discusión que debe darse en equipo, debe ser planteada a la paciente para explicarle que fundamentalmente aquellas con mutaciones con BRCA1 son las más beneficiadas por su mayor riesgo a un cáncer de mama contralateral, pero sin embargo que esto no implica y no tiene una influencia en la supervivencia de los pacientes. Las estrategias quirúrgicas que en los últimos años ya no solamente han sido establecidas para reducción de riesgos, sino también contemplar la estética de las pacientes, que influyen en el contexto emocional de las mismas, ha llevado a estrategias de conservación de áreas de expresión sin incrementar el riesgo de un nuevo cáncer de mama en esas pacientes en las que se las somete a este tipo de estrategia de reducción de riesgo. Además de todo esto, aquellas pacientes que no son sometidas a mastectomías, la indicación de estudios periódicos de imágenes, como son la ecografía, la mamografía y sobre todo la sensibilidad que nos da la resonancia magnética mamaria, nos permite un seguimiento adecuado en las mismas. Sumemos a esto los tratamientos, la identificación de aquellas pacientes con mutaciones BRCA que sabemos que son sensibles a platino, y en donde los oncólogos establecen esquemas específicos con estrategias con platino, teniendo en cuenta la reacción cruzada que tienen de resistencia con algunas otras terapias sistémicas. Y las terapias target, que son la vedette de los últimos tiempos y que nos llevan a una mejoría en la estrategia terapéutica de los pacientes con cáncer de mama y mutaciones en los BRCA o en aquellos genes que están implicados en la reparación homóloga, como vamos a ver más adelante. Ensayos como el Olimpia, en donde se utilizó olaparib en pacientes triple negativos, o el Embraca, en donde se usó talazoparib tanto para pacientes triple negativos como con receptores hormonales presentes, y en el último estudio, el Brocade 3, en donde combina inhibidores de IPARP con quimioterapia, paclitaxel y carboplatino, son las estrategias que han permitido mejorar el tratamiento y la respuesta en algunos de estos pacientes, siempre teniendo en cuenta esta estrategia de letalidad sintética que está basada en una función BRCA deficiente que es complementada con una inhibición de un mecanismo complementario de reparación del ADN, que son los IPARP. Pero no nos tenemos que olvidar en este asesoramiento genético, como dijimos anteriormente, aquellas detecciones de pacientes con mutaciones y sus familias, detección de portadores sanas de mutaciones en estos genes. En las pacientes con mutaciones BRCA
portadoras sanas, la mastectomía es una de las estrategias que se ha impuesto o se propone, teniendo una mayor efectividad a los 25 años y esta efectividad cayendo a medida que pasa el tiempo, fundamentalmente un índice que se llama de años de vida ganados, un índice QALY, que es mayor para BRCA1, llegando casi a los 60, y a los 45 para BRCA2. La reducción de mortalidad en portadoras sanas por medio de salpingoesferectomía también está establecida, así como estrategias de quimioprevención, en donde esto es más discutido, pero se establece con el uso de tamoxifeno, fundamentalmente en pacientes con mutaciones BRCA2. El uso de imágenes como la ecografía, la mamografía o la resonancia magnética son complementos en el seguimiento de estas pacientes que son portadoras de una mutación que tiene alta penetrancia con alto riesgo de desarrollar esta enfermedad a lo largo de la vida. Y ustedes ven este gráfico, que es un estudio publicado en el 2020, donde la supervivencia de las pacientes testeadas y sanas y sometidas a un seguimiento de alto riesgo tienen una mayor sobrevida que las que fueron diagnosticadas posterior al cáncer de mama. Entonces, esto nos está mostrando la importancia de esta detección y este asesoramiento en las familias, tanto en el caso índice como alrededor de todos los potenciales familiares en riesgo. Este es un caso que analizamos en el 2015, que consultó en el hospital universitario. La paciente tenía un cáncer de mama triple negativo, diagnosticado a los 53 años, con una mutación en un sitio de splicing en BRCA2, la cual, una vez que se hizo el diagnóstico, inició y tuvo una adherencia muy importante a las medidas de reducción de riesgo, las que fue realizando durante los 2 siguientes años. Ella tiene una hija a la cual se le realizó asesoramiento genético ese mismo año, pero la que se rehusó a hacer el estudio genético molecular. Sin embargo, su hermana consultó en el 2016, también con un cáncer de mama a los 60 años, de la misma estirpe, en la cual hicimos el estudio de la mutación específica y se confirmó que también era portadora de una mutación en BRCA2. Esa paciente tiene 3 hijas, de las cuales se testearon las 3 y 2 de ellas eran igualmente portadoras y se descartó la mutación en la menor de ellas. Ellas iniciaron medidas dada la edad, porque estaban alrededor de menos de 35 años, medidas de seguimiento de alto riesgo. Y en la actualidad, ya habiendo cumplido la paridad y los deseos de planificación familiar, han iniciado ya todas las estrategias de reducción de riesgo quirúrgica que se les ha recomendado. Pero la sorpresa es que este año, en 2020, vuelve la hija de nuestra primera paciente y vuelve diciendo estoy lista. Y es la que estamos estudiando en este momento para saber y poder descartar o confirmar que ella es portadora e iniciar las conductas adecuadas según el resultado. ¿Por qué les muestro este caso? Porque lo que es claro en esta historia es que el asesoramiento genético no es una instancia puntual que nos lleva al diagnóstico simple de una mutación con un asesoramiento, con medidas de reducción de riesgo. Debe ser algo dinámico, debe ser seguido en el tiempo, debe ser una estrategia de acompañamiento, de actualización de los datos, porque como ustedes ven, los portadores, aunque podemos establecer estrategias, siguen teniendo descendencia y también son aquellos los que debemos seguir asesorando y acompañando y ofreciendo lo que la ciencia va programando o desarrollando en la actualidad. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos frente a pacientes con mutaciones no BRCA? Y cuando estamos frente a estos pacientes tenemos que ver qué estrategias podemos usar. En algunos son genes de alta penetrancia, con alta probabilidad de enfermar, otros de moderada penetrancia, con menos evidencias y recomendaciones menos sólidas. Entonces,
genes que todos conocemos y que forman parte de los paneles que muchas veces recibimos o solicitamos, deben ser esas decisiones consensuadas junto con el equipo de trabajo y siempre teniendo en cuenta los deseos de la paciente y con la historia familiar, que es lo que en estos genes, sobre todo PALB2, ATM, CHEK2 de penetrancia moderada, nos llevan a tomar decisiones teniendo en cuenta la historia familiar y los deseos del paciente. Agregado a esto, deberían realizarse, y de hecho se están realizando cada vez más, estudios de grupos de pacientes prospectivos sobre los resultados, progresión, evolución de los mismos y respuestas al tratamiento. En este momento, este artículo del 2020 muestra cómo la aplicación de inhibidores de PARP en PALB2 empieza a tener respuestas, pero esto se está viendo que no sería también transpolable a otros genes que están implicados en la vía de la reparación homóloga. Tendremos que ver qué pasa en los próximos meses. Estrategias de tratamiento y de acompañamiento, como asesorar al radioterapeuta y decir que aquellos portadores de mutaciones en ATM son pacientes que pueden recibir perfectamente radioterapia, pero que deben ser monitoreados de una manera distinta por su radiosensibilidad, es una responsabilidad también del genetista y del equipo de trabajo. Saber que un paciente con mutaciones en TP53 debería evitar la radiación también es parte de la responsabilidad que tenemos para adecuadamente hacer estrategias de seguimiento en los mismos. Entonces, como ven, genes de menor frecuencia requieren un trabajo interdisciplinario, así como un seguimiento a nivel poblacional de cómo reaccionan y cómo responden ante las distintas medidas de seguimiento y tratamiento. ¿Qué es lo que se viene? Se viene y nos tenemos que incorporar a conocer y poder asesorar sobre los distintos testeos somáticos para poder, que tienen un perfil fundamentalmente de decisión terapéutica. Se viene también la importancia del epigenoma, todos los factores externos que influyen sobre determinadas marcas del genoma o variantes moleculares que nos van a llevar a lo mejor a poder explicar algunas situaciones que por el momento no tienen para nosotros una respuesta. O también el score de riesgo poligénico de estos genes de baja penetrancia que pueden influir en el desarrollo o no, o menor o más penetrancia de algunos de los genes que habitualmente estudiamos para hacer asesoramiento genético. Entonces, el diagnóstico clínico molecular, fíjense, sigue siendo un desafío del asesoramiento genético para asesorar a la familia, detectar portadores, aplicar adecuadas estrategias en esa detección, pero sobre todo para seguir estableciendo un adecuado seguimiento de los pacientes portadores, así como la detección de neoplasias asociadas y ahora aplicar estrategias terapéuticas dirigidas en forma adecuada y en consenso con el equipo de trabajo. Como ustedes ven, empecé con la primera diapositiva. Esto es trabajo en equipo. Habrá disidencias y habrá coincidencias, pero lo cierto es que seguramente de este trabajo vamos a lograr que el paciente esté mucho mejor atendido y busquemos una mejor decisión en el tratamiento, en el seguimiento de él y de su familia, y poder de esta manera responder a las necesidades de los pacientes que vienen ante un diagnóstico que les genera un impacto enorme en sus vidas y que nosotros debemos estar preparados para acompañarlos en esto. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el simposio. Medicina de precisión en cáncer de mama. Estos son mis conflictos de interés. Cuando hablamos de medicina de precisión, la función de la medicina de precisión en oncología tiene distintos puntos de vista. Uno es su valor pronóstico, otro es la estratificación de riesgo, otro es el monitoreo de respuesta cuando realizamos testeos en forma serial o cuando un paciente deja de funcionar hacia una droga y buscamos determinar qué tipo de mutación para ver qué droga le sigue en la secuencia. La identificación de targets, en el caso de cáncer de mama metastásico, la utilización de PI3K en su mutación somática o la mutación germinal de BRCA1 o BRCA2,
que en términos generales tienen un valor predictivo positivo. Esto nos dicen qué pacientes pueden llegar a tener respuesta. Y la detección de resistencia, esto es el valor predictivo negativo, esto es la chance de que determinada droga, a pesar de que esté determinada mutación, no va a funcionar en ese paciente. La medicina de precisión encaja en una serie de datos importantes, como es Real World Data y Real World Evidence, parte de la medicina de precisión más la Real World Data y Real World Evidence como parte de la inteligencia artificial. Todo esto en conjunto para la toma de decisiones, para identificar cuál es el mejor paciente y cuál es la mejor droga para el mejor paciente. Todo esto funciona con una interacción entre los oncólogos, en este caso los especialistas en oncología, con los especialistas en asesoramiento genético y los psico-oncólogos. En todo este escenario es lo que nosotros conformamos como asesoramiento genético oncológico. Y por otro lado, una vez que nosotros tenemos identificado un determinado tipo de tumor con un determinado target y determinadas drogas, ahí interactuamos en los denominados molecular tumor board, los oncólogos, los radiólogos, los patólogos moleculares o patólogos básicos y genetistas. Es fundamental que cualquier centro de alta complejidad que maneje pacientes oncológicos y utilice plataformas genómicas o plataformas genéticas, multigenéticas, tenga creo que el norte es tener un molecular tumor board para la mejor toma de decisiones. Hay que diferenciar lo que son los testeos genéticos de los testeos genómicos. Los testeos genómicos hablan de el perfil de activación o inactivación genética. Tal es el caso nosotros en cáncer mama, los utilizamos para enfermedad temprana, como pueden ser Mamaprin, Oncotype o Endopredict, que son 3 plataformas genómicas actualmente en Argentina con valor pronóstico y o predictivo, en base, por ejemplo, a estudios prospectivos de miles de pacientes, como son el estudio MINDAC y TAYLOR-X, diferente de las plataformas o los testeos multigenéticos, en los cuales buscan determinadas mutaciones que nos orienten hacia cuál es la mejor terapéutica para este paciente, ya sea no solamente si va a ser resistente o sensible a determinada quimioterapia, sino también a terapias target. Más que nada tienen un valor predictivo que se busca que esté fortalecido por estudios randomizados o pacientes tratados en la vida real, esto es Real World Evidence, que soporta la utilización de determinada mutación para determinada terapia target. El caso de Mamaprin nos clasifica a los pacientes en ultra bajo riesgo, alto riesgo o ultra alto riesgo, y de esta manera nos permite pronosticar la chance de recaída de los pacientes con enfermedad distal 5 años, y si se van a ver beneficiados del uso de tamoxifeno, inhibidores de aromatasa, o requieren quimioterapia o la quimioterapia va a estar de más. Es por eso que en el estudio MINDAC, los pacientes que tenían alto riesgo clínico con bajo riesgo genómico, nos permitía hacer una desescalada terapéutica, en el cual veíamos que pacientes incluso con axila positiva, realizarles quimioterapia, si tenían una plataforma genómica de bajo riesgo, no agregaba beneficio en curación. Y por otro lado, también una desescalada diagnóstica, demostrar que había pacientes en los cuales la plataforma genómica no tenía rol, porque eran de bajo riesgo clínico, entonces hacerles un testeo genómico no les agregaba información desde el punto de vista pronóstico o predictivo. Dejando de lado los pacientes con cáncer de mama HER2 positivo y centrándonos en los pacientes con cáncer de mama metastásico, receptor hormonal positivo o triple receptor negativo, tenemos varios marcadores, algunos que son genéticos, esto es buscando mutaciones somáticas o germinales, otros por inmunistoquímica, y de esta manera nos permite tener un escenario de cómo tratar a los pacientes y de qué manera y de qué secuencia tratar a los pacientes con enfermedad metastásica hormonal o triple receptor negativo. Es así que, sabiendo el estatus de mutación de PI3K somático, esto es en el tumor primario en enfermedad metastásica, nosotros podemos determinar qué secuencia de bloqueo hormonal, combinando con inhibidores de ciclinas, la utilización de inhibidores de PI3K en pacientes con PI3K mutado, que son más o menos el 30-40%, utilizar everolimus,
o utilizar inhibidores de CDK como monodroga. Por otro lado, pacientes que tienen mutación germinal, BRCA1, BRCA2, tenemos disponible en Argentina talazoparib, es un inhibidor PARP, altamente útil en primeras líneas. Los pacientes con PDL1 positivo por inmunohistoquímica, por SP142, son candidatos a utilizar inmunoterapia en primera línea. Y por otro lado, tenemos 2 aprobaciones por ANMAT, que son aquellos pacientes con tumores de cánceres de mama, con inestabilidad microsatelital, ya sea por PCR o por Next Generation Sequencing, o déficit de proteínas de mismatch repair por inmunohistoquímica, que nos hacen candidatos a utilizar inmunoterapia como monoterapia en el caso de la aprobación de pembrolizumab. Todavía no está aprobado en Argentina la utilización de inmunoterapia con pembrolizumab, sí está aprobado por FDA en Estados Unidos para pacientes con alta carga tumoral. Para el caso del uso de los inhibidores de CDK en cáncer de mama con receptor estrogénico positivo, se han estudiado, conocemos que hay criterios de resistencia primaria, de resistencia secundaria, que hay pacientes que son refractarios, un 10 a 15% que van a progresar rápidamente a pesar de que uno utilice una hormonoterapia combinada con un inhibidor de CDK4/6, pero tenemos otros pacientes que van a desarrollar hormonoterapia a lo largo del tratamiento y algunos que van a ser largos sobrevivientes o largos respondedores. Múltiples genes se han estudiado, ya sea en biopsia líquida o en biopsia sólida del tumor primario o de enfermedad metastásica, pero todos estos, hasta ahora ninguno ha tenido suficiente validación clínica como para ser incorporado y ser utilizado como un biomarcador predictivo positivo o negativo. Así también conocemos distintos genes que se relacionan a hormonoresistencia, como es la mutación de ESR1, activación de MAP quinasas, de MYC. Muchos de ellos se identifican y tienen una alta expresión a lo largo del tratamiento de la enfermedad metastásica, pero hoy en día no los utilizamos y no los pedimos a nuestros pacientes para seleccionar cuál es la secuencia de tratamiento. Si está aprobado, y lo testeamos hoy en día en Argentina y tenemos acceso a la utilidad de alpelisib, aproximadamente un 30-40% de los pacientes con cáncer de mama receptor estrogénico positivo tienen mutaciones del exón 9 o del exón 20 de la unidad, de la subunidad catalítica de la PI3K quinasa, y eso lo hace susceptibles al tratamiento con fulvestrant más alpelisib en segunda línea. Hay un estudio que es el SOLAR-1 que demostró que los pacientes tratados con este tipo de mutación, tratados con alpelisib fulvestrant, la sobrevida libre de progresión era superior a realizar bloqueo hormonal solo con fulvestrant. Hay 5 mecanismos de reparación del ADN que probablemente los van a aclarar en los próximos simposios, pero uno de los más importantes son las vías de recombinación homóloga que nos permite reparar lesiones de la doble hebra de ADN, múltiples enzimas, dentro de ellas las más importantes, la PARP1 y CHEK2, PALB2, genes de anemia de Fanconi, BRCA1, BRCA2, la familia de RAD51 y RAD52, actúan como sensores, mediadores y efectores de la reparación, frenando el ciclo celular, permitiendo que la célula repare el ADN y si no lo puede reparar, vaya a la apoptosis. De esta manera se han creado los inhibidores PARP, inhibidores que se encargan de frenar la actividad catalítica de PARP1 y atraparla en todo este complejo enzimático de la doble cadena. Hay distintos biomarcadores que nosotros para tumores triple receptor negativo, en la práctica los utilizamos y los solicitamos, y algunos de ellos son marcadores de lo que se denomina BRCAness, esto es, pacientes que se comportan similares a tener déficit de la función de las proteínas BRCA1 o BRCA2. Entonces, la pérdida de epitén, el déficit de mismatch repair, la inestabilidad microsatelital, la alta carga mutacional, hace que sean pacientes que se comporten como déficit de BRCA1 o BRCA2. Hay aproximadamente un 7 a 15% de pacientes triple negativo, que son PDL1 positivo, que van a tener mutación BRCA1 o BRCA2, y en esa situación vamos a tener que definir cuál es la mejor estrategia de tratamiento, si la inmunoterapia o los inhibidores PARP en forma secuencial o conjunta.
Sabemos que hay mutaciones hereditarias, que aproximadamente son un 5%, BRCA1, BRCA2 y PALB2, mutaciones somáticas, aproximadamente un 3% de BRCA1, BRCA2, después mutaciones epigenéticas, principalmente del promotor de BRCA1 o de RAT51, hay un 5% que son desconocidas, pero en global acumulan casi un 18% de déficit de genes de recombinación homóloga. Aproximadamente un 10% de todos los cánceres van a tener mutación BRCA, ya sea somática o germinal. Un 25% van a tener a lo largo de la evolución positividad para BRCA1 a nivel somático, y casi un 50% de los tumores triple receptor negativo van a tener alguna alteración de las vías de recombinación homóloga. Hoy en día es como la figura del iceberg, solamente detectamos aproximadamente un 3 a 5% de los pacientes con mutación germinal de BRCA1 o BRCA2, pero debajo de la línea de agua tenemos todo el resto de los diagnósticos que todavía no sabemos si son útiles para ser tratados, la identificación de esto, que sean biomarcadores útiles o predictivos para la utilización de inhibidores PARP o de inmunoterapia. Habitualmente tenemos distintas formas de testear a los pacientes, pero inicialmente la mayoría acceden a secuenciación completa por Next Generation Sequencing de BRCA1 o BRCA2. En un segundo paso o conjuntamente realizamos testeo por MLPA de BRCA1, BRCA2 y o CHEK2, depende de la plataforma. Después buscamos genes de BRCAness o de déficit de recombinación homóloga, que son varios, pero están las familias de RAT51, de PALB2, CHEK2. Y si no, más profundamente buscamos cambios epigenéticos, como puede ser la metilación del promotor de BRCA1, o mutaciones somáticas puntuales, como pueden ser PTEN, que lleva casi a un 15% de los tumores de los cánceres de mama. El estudio en BRCA es uno de los estudios pivotales fase 3 que demostró que el talazoparib es superior a hacer quimioterapia en pacientes con BRCA1 o BRCA2 mutados en línea germinal, ya sea en cáncer de mama triple receptor negativo o receptor estrogénico positivo. Aproximadamente demostró que es superior en sobrevida libre de progresión. No explica este estudio la posibilidad de tener una resistencia de novo, generalmente por expresión hipomórfica de las proteínas BRCA1 o BRCA2. Un gran número de pacientes desarrollan resistencia adquirida por restauración de la función de los genes de recombinación homóloga, y el análisis final del estudio en BRCA demostró que no había beneficios en sobrevida global, pero había un grupo pequeño de pacientes largos respondedores, a los cuales todavía no podemos identificarlo, no podemos identificar cuáles son los biomarcadores de resistencia primaria, de resistencia secundaria, o aquellos pacientes que van a vivir más de 3 años sin progresión de enfermedad. Se ha tratado de extender la utilidad de los inhibidores PARP fuera de lo que es mutación germinal de BRCA1 o BRCA2, esto es buscando mutación somática y germinal de genes de vías de reparación homóloga, no solamente en cáncer de mama, sino en cánceres no mama, buscando todo este listado, como vemos en este slide, de mutaciones. Y lo que se vio que aproximadamente un 25% de tasas de respuesta en aquellos pacientes que tenían mutación de PALB2, CHEK2 y de genes de anemia de Fanconi y mutación somática de PTEN. Esto se extendía hasta un 50% de beneficio clínico. Solamente en cáncer de mama, 7 pacientes que habían sido incluidos con cáncer de páncreas, colon, uterino, testículo, con mutaciones germinal o somática de la vía de recombinación homóloga, no demostraron respuesta. El estudio de olaparib extendido permitió, esto es, salir de lo que es pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo o triple negativo con mutación germinal BRCA1 o BRCA2, y buscó mutaciones somáticas y encontró que un 82% de respuestas parciales en pacientes que tenían mutación germinal de PALB2 o mutación somática de BRCA1 o BRCA2, no encontrando respuestas en pacientes que tenían mutaciones germinal o somática de CHEK2 o ATM. Tenemos 2 plataformas en Argentina. Por un lado, la plataforma de AstraZeneca para cáncer IDMI, que es la identificación de mutación germinal de BRCA1 o BRCA2 por Next Generation Sequencing, y MLPA para BRCA1, BRCA2 y CHEK2 para pacientes candidatos a utilizar olaparib de mantenimiento en cáncer de ovario seroso papilar. El promedio del resultado desde que uno lo solicita es aproximadamente de 36 días. Y la plataforma PFAS,
con evaluación por Next Generation Sequencing de BRCA1, BRCA2 en línea germinal y la incorporación también de MLPA de ambos genes para seleccionar pacientes con cáncer de mama, receptor hormonal positivo o triple negativo, candidatos a utilizar talazoparib, que es el único inhibidor PARP aprobado en Argentina. También el promedio del resultado es de 35 a 36 días. Entonces, ¿cuál sería la secuencia? ¿Cómo la medicina de precisión nos permite secuenciar y elegir los pacientes para una primera, segunda, tercera línea, en este caso en pacientes con receptor estrogénico positivo? Habitualmente por sus beneficios en sobrevida, por su beneficio en tiempo a la progresión y beneficio clínico y alta tasa de respuesta, la primera línea para este tipo de pacientes es la combinación de un inhibidor de CDK más un inhibidor de aromatasa o fulvestrant. Si el paciente tiene mutación de PI3K, tiene PI3K wild type y a su vez es BRCA1 o BRCA2 en línea germinal mutado, son pacientes que van a ser candidatos a hacer talazoparib en segunda línea, aproximadamente con 19 a 22 meses de mediana de sobrevida y aproximadamente entre 40 a 60% de tasa de respuesta. En la tercera línea, después uno pasará a ser el inhibidor de redentor, fulvestrant, o hormonoterapia o quimioterapia, dependiendo la indicación. Pacientes que tienen mutación de PI3K y PI3K a nivel somático, no se sabe a ciencia cierta qué porcentaje de pacientes con mutación germinal de BRCA tienen concurrentemente mutación somática de PI3K, pero impresiona ser, por las pocas publicaciones que hay, baja la posibilidad de que sea concurrente la mutación somática y germinal, pero a la progresión van a utilizar el pelicib y fulvestrant y uno podría dejar el inhibidor PARP posterior al inhibidor de PI3K. Datos de la vida real no tenemos, datos de estudios de investigación randomizados tampoco los tenemos para ver cuál es la efectividad de talazoparib posterior a un inhibidor de CDK o un inhibidor de PI3K. En pacientes triple receptor negativos que tienen mutación BRCA, la pregunta del millón sin respuesta es ¿qué hacemos en la primera línea? Si basados en el hecho de que tienen PDL1 positivo, les ofrecemos atezolizumab más nab-paclitaxel o talazoparib, sabiendo que ambos impactan de la misma manera en sobrevida libre de progresión, pero no así en sobrevida global. Los pacientes con PDL1 positivo y BRCA mutados en el estudio Impassion 130 no tienen beneficio en sobrevida global, a pesar de que en el global de los pacientes el atezolizumab demostró beneficio en sobrevida global, pero bueno, la aprobación lleva forzosamente a utilizar atezolizumab en primera línea, pero uno sabe que el inhibidor PARP funciona mejor en pacientes vírgenes de quimioterapia y en primera línea. A la progresión, si uno utiliza inmunoterapia, va a utilizar un inhibidor PARP, salvo que tenga criterios de hacer quimioterapia. De la misma manera, si uno arranca con inhibidor PARP, no tenemos datos de la vida real o de estudios de investigación, si la inmunoterapia posterior a un inhibidor PARP funcionaría. Hay estudios en los cuales el uso de talazoparib previo a avelumab permitiría una activación de la vía de interferón, permitiría la expresión de PDL1 y actuaría como un inductor generando un beneficio de la combinación de avelumab y talazoparib después de hacer un mes de inducción con talazoparib, como es el estudio TALAVE. En pacientes PDL1 negativos, uno puede seleccionar entre quimioterapia o un inhibidor PARP. Si el paciente no está en crisis visceral, uno se animaría a utilizar talazoparib y dejar la quimioterapia a la progresión en segunda o tercera línea, por el hecho de mayor beneficio cuando los pacientes en enfermedad avanzada son vírgenes de quimioterapia. Este es un caso clínico en el cual es una paciente que debutó en junio del 2002 con un cáncer de mama receptor hormonal positivo HER2 negativo a los 36 años, su madre con cáncer de mama a los 45, su hermana con cáncer de mama a los 42. Después de 16 años de estar libre de enfermedad, tiene recaída hepática, con múltiples metástasis hepáticas, pero no estando en crisis visceral. Se hizo una biopsia hepática en la cual confirmó que tenía receptores hormonales positivos y HER2 negativo. En septiembre del 2018 inicia una primera línea con letrozol palbociclib. Luego de 11 meses la paciente tiene progresión hepática y durante ese periodo se hizo la consulta de asesoramiento genético y se constató mutación
germinal de BRCA2, clase 4, patogénica. Entonces, la paciente, si uno la perfilaba, reunía criterios característicos del estudio en BRCA para utilizar talazoparib. Ya en agosto del 2019 teníamos aprobado talazoparib en la Argentina, a pesar de que en el estudio en BRCA ninguna paciente había sido tratada previamente con un inhibidor de CDK. La cuestión es si uno tiene el biomarcador, utiliza la terapia target o no. Estoy convencido de que sí. Y de esta manera la paciente empezó con talazoparib en agosto del 2019, ya a los 53 años. La paciente lleva a la fecha un año de tratamiento. Aproximadamente en enero del 2020 la paciente presentaba respuesta parcial después de 4 meses de tratamiento, y hoy en día, ya casi un año después, tiene una respuesta parcial mayor a un año de tratamiento, con desaparición casi al límite de una respuesta completa visceral después de un año de tratamiento. Entonces, de esta manera podemos ver una paciente que en otra situación hubiera cambiado el bloqueo hormonal a fulvestrano, everolimus exemestane, o uno se hubiera animado a rotar a quimioterapia. La medicina de precisión nos permitió seleccionar un tratamiento y lograr a la fecha un año de sobrevida libre de progresión y estando todavía en respuesta parcial. ¿Cuáles serían los pensamientos finales respecto a la medicina de precisión? Claramente es identificar a quién y cuándo testear en el global. Si estamos hablando de cáncer de mama temprano, hacer un testeo genómico. Si estamos hablando de enfermedad metastásica, realizar testeos genéticos de 1 o 2 genes, o plataformas de múltiples genes, que hoy en día en Argentina las estamos utilizando más ampliamente, ya sea testear la línea germinal o testear, como los estudios de Foundation Medicine y Caris, testear múltiples genes a nivel somático. Elegir la línea de tratamiento, habitualmente con estas drogas, cuanto más temprano y cuanto menos pretratados estén los pacientes, la evidencia nos dice que las drogas tienen más chance de respuesta y permitir más tiempo que el paciente esté bajo tratamiento. Necesitamos una educación del paciente, y no solamente asesoramiento del paciente, sino asesoramiento del entorno familiar. Por eso debemos trabajar obligatoriamente con el equipo de asesoramiento genético y psico-oncología, y tratar de crear y utilizar los molecular tumor board en centros de alta complejidad. Para el caso de cáncer de mama con BRCA1, BRCA2, tratar de ampliar la indicación. Creo que tenemos un subdiagnóstico y estamos seleccionando un grupo pequeño de pacientes, en el cual creo que hay un número mayor de pacientes que se podrían llegar a beneficiar, pero bueno, para lo cual hay que demostrar que las drogas, cuanto uno amplía los genes testeados a nivel somático, esto es en metástasis o en el tumor primario, o en biopsia líquida en ADN tumoral circulante, funciona, y a su vez el gran número de genes de déficit de recombinación homóloga a nivel tumoral. Muy probablemente la mayoría de estas respuestas no vayan a estar en estudios randomizados, clínicos controlados contra quimioterapia, y la respuesta la tengamos en evidencia de la vida real, más que nada de determinar cuál es la mejor secuencia de tratamiento cuando tenemos tantas drogas target, cuando tenemos, al menos para cáncer de mama, en tumores en HER2 negativo, tenemos inhibidores de CDK, inhibidores de PI3K, tenemos talazoparib, inhibidores de PARP, y tenemos inmunoterapia. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor secuencia de tratamiento para que los pacientes vivan más y tengan menos deterioro de su calidad de vida producto de los tratamientos? Bueno, muchísimas gracias a los a los dos expositores, porque me doy gracias a mí misma, pero bueno, es la costumbre. Ocurre que para mí fue un placer poder coordinar este simposio, y además
es una actividad para genotipificación, que es el sector que dirijo en CEMIC, porque la actividad que hacemos la hacemos con mucha pasión. Y tenemos muchas preguntas, así que les voy a pedir, por favor, que seamos breves en las respuestas. Entonces, ustedes saben que tengo una pregunta aquí que dice, tenemos grandes problemas con la terciarización. ¿Han pensado en proponer algún tipo de legislación que asegure la idoneidad en el tema del laboratorio? Yo creo que es una pregunta excelente y crítica, porque ustedes se imaginan que si uno no puede confiar en el laboratorio, ¿cómo va a ser para utilizar la información en el tratamiento y en el asesoramiento? Así que la pregunta es muy pertinente, y nosotros formamos parte del grupo asesor del Instituto Nacional del Cáncer, y como conocemos, ustedes vieron los ejemplos que di, que muchas veces se cometen errores por ignorancia, y sabemos que hay profesionales que lamentablemente siguen pudiendo trabajar y no informar como se debe. Cuando lo planteamos, la respuesta es que por ahora no tienen poder policíaco. Yo creo que no hace falta un poder policíaco, sino que todos debemos preguntar, por ejemplo, qué tipo de controles de calidad tienen, o sea, si tienen control de calidad interno, si tienen control de calidad externo, si están en un laboratorio habilitado, y eso nos permite ver el contexto. Para hacer honor al tiempo, la otra pregunta relacionada al laboratorio es si un paciente de ascendencia ashkenazi con panela ashkenazi normal, o sea, negativo, si hay que seguir con el estudio de BRCA1 y BRCA2, secuencia completa y MLPA. Y la respuesta es sí. Ustedes vieron que el varón, tenemos mucha menos presencia de varones porque ellos son portadores silenciosos, pero justamente en el grupo ashkenazi encontramos un varón que lo seguimos porque tenía altos antecedentes y él mismo tuvo cáncer de mama y la mutación estuvo fuera del panel. Así que la respuesta es sí. ¿Y por qué MLPA? Porque un paciente justamente de la doctora Mampel, que está aquí presente, seguimos con la secuencia completa y ella, que es persistente, quiso el MLPA. ¿Y dónde encontramos la variante? En el MLPA. Así que sí, la respuesta es correcta. La respuesta es correcta. Bueno, y entonces ahora les voy a decir las preguntas para los otros dos panelistas, porque así podemos expresar todo. ¿Cómo encarar el tema de una variante patogénica somática en el contexto de asesoramiento? Para la doctora Mampel. Bueno, es muy importante porque están surgiendo cada vez más los estudios somáticos que empiezan a tener sobre todo implicancias terapéuticas, pero un estudio somático, como la mutación es en el tumor, no permite hacer asesoramiento genético. Lo que hacemos habitualmente es, ante un estudio somático, completar y detectar en sangre la mutación germinal. Y eso es lo que tiene implicancias para el asesoramiento genético y también terapéutico. Muchas gracias. Alejandra, aprovecho de hacerte una pregunta. En una situación así, que uno encuentra la mutación somática la pregunta sería, ¿cuál es la correlación de mutación somática y germinal de BRCA, por ejemplo? La mutación, lo que pasa es que hay líneas de corte, eso lo hablábamos mucho con Ángela, dependiendo del tipo de estrategia y cómo es la plataforma que se use, la sensibilidad, hay que asegurarse la sensibilidad de la detección de la mutación somática. En los genes de alta penetrancia, en general, es alta. Uno debería, sobre todo los genes BRCA, corroborar una mutación germinal. En general, en ASCO el año pasado hubo un trabajo donde la recomendación era fundamentalmente para los genes de alta penetrancia. Entonces hay que hacerlo siempre. Esta es para el doctor Petracci. No, perdón, todavía para la doctora Mampel. El asesoramiento genético, ¿cómo se debe considerar en el contexto genético-oncológico? Nosotros somos un eslabón, yo creo que en la presentación lo puse al comienzo y al final, somos un eslabón más de un equipo de trabajo. Y Fernando lo expresó recién y me parece que es muy importante, que es del equipo desde el comienzo del diagnóstico a todo el desarrollo para justamente en equipo poder ir incluyendo todos los aportes que la genética
permite optimizar no solamente el seguimiento, sino el tratamiento de los pacientes. Y además le tenemos que sumar el asesoramiento a posibles o potenciales portadores que tienen riesgo, porque ahora, como yo mostré en la presentación, es muy importante detectar a portadores sanos para poder establecer un correcto seguimiento, ya que esto tiene impacto en ellos y en la detección temprana de enfermedad, ¿sí? O medidas de reducción de riesgo en ese caso. Ale, te hago una pregunta, aprovecho. ¿Ustedes discriminan en el, no sé, en el tiempo de atención del paciente, en la duración de la consulta del paciente, si la derivación, yo habitualmente paciente de primera vez, interrogás, haces preguntas, algún familiar con cáncer, más o menos a qué edad, qué relación hay, y en base a los datos del paciente, edad del paciente, tipo de cáncer que tiene, bueno, yo veo la mayoría cáncer de mama, entonces, pero ¿ustedes discriminan entre un paciente que es derivado por el oncólogo en la calidad de la consulta, no en la calidad, pero en el tipo de consulta? Si yo te lo derivo con una intención de obtener un dato para buscar mutación con intención terapéutica, o es pura y exclusivamente una consulta típica de asesoramiento genético oncológico. Vos le dedicás una hora al paciente o le explicás, decís, mira, vamos a este testeo porque el doctor lo necesita para ver cómo te va a tratar. Sí, en realidad discriminamos, en realidad cuando viene el paciente, ahí es muy importante la interacción oncólogo-genetista, fundamental, porque me interesa, muchas veces te llaman previamente, te derivo a este paciente específicamente porque esta es mi estrategia, pero para nosotros en la consulta es una hora, hay que explicar, porque no es fácil explicar un testeo somático, por ejemplo, y las implicancias y limitaciones que tiene. Es muy importante hacer hincapié también en las limitaciones de los estudios y también en los beneficios con sus limitaciones que tienen este tipo de estrategias. La historia familiar, lo que pasa es que a veces me ha pasado, me hiciste acordar, no era de mama el caso, era un cáncer de páncreas, en donde vienen específicamente por un testeo somático para estrategia terapéutica. Y el resultado fue una mutación de alta penetrancia que requiere, y donde si yo no hubiera advertido que los hallazgos podrían implicar un paso más, como es el testeo germinal, con impacto sobre la familia, otro hubiera sido mi historia, porque son esos incidentalomas que no esperábamos y que debemos resolver. Entonces, es muy importante explicarle al paciente cuál es un poco el objetivo si es un asesoramiento genético de la familia, si es puramente terapéutico, y si es puramente terapéutico, ¿qué implicancias pueden tener esa derivación de ese estudio? Perfecto. Excelente. Todo lleva tiempo. Bueno, Fernando. No, yo sé. Fernando, para vos esta pregunta. Sí. La estrategia de las mutaciones BRCA-NES o variantes BRCA-NES, ¿cuáles son las implicancias en la conducta clínica cuando en la estrategia de las variantes BRCA-NES? Sí, hoy en día, creo que en mi presentación lo puse, es algo que a uno le encantaría. En mama está bastante restringido, hoy en día pura y exclusivamente para indicar un inhibidor PARP. En cáncer de mama metastásico HER2 negativo, nos guiamos por la mutación germinal de BRCA1 BRCA2. Está restringido pura y exclusivamente ese grupo, que era lo que yo mostraba, que realmente es un grupo chiquitito, ¿no? Incluso uno que se dedica a hacer cáncer de mama y trabajas en lugares que ven mucho volumen y muchos pacientes son testeados, el volumen de pacientes hoy en día, desde que disponemos de talazoparib en Argentina, desde el año pasado ahora debe haber 36, 37 pacientes, 34 como mucho, pero no deben superar los 40 pacientes en un año de tratamiento para todo el país. Entonces, te das cuenta que es reducido, pero estamos limitados pura y exclusivamente a la mutación BRCA1, BRCA2 en línea germinal. Hay algunos países en el cual el reembolso de drogas de alto costo, como es en este caso, lo hace el Estado. En este caso es, por ejemplo, Francia. Francia acepta que si el paciente tiene mutación somática de BRCA1, BRCA2, y después ahí te devuelvo la pregunta, ¿cuántos pacientes o qué porcentaje de pacientes con BRCA1, BRCA2 somáticos son de novo? O la mayoría son, es lo que te preguntaba recién, la correlación de que sea
mutación germinal hereditaria y después la encontrás a nivel somático. Claro. Y después del resto de todo lo que es mutación somática o germinal de genes relacionados a recombinación homóloga y otros genes de reparación del ADN, con los genes de mismatch repair, ninguno de esos hoy en día, si los encontramos en algún testeo multigenético, no nos habilitan a utilizar inhibidores PARP. Lo estaríamos utilizando fuera del nivel de aprobación. Yo te puedo hacer una pregunta sobre justamente estas estrategias terapéuticas target que están surgiendo, son promisorias y generan mucha expectativa. ¿Cuál es tu mirada sobre esto y te parece que es importante el rol del asesor genético? ¿Te ayuda? ¿En qué momento? Yo te la devuelvo así. Y lo otro te iba a agregar algo de lo que dijiste vos, de lo que me decías de las mutaciones somáticas. Es importante decir que el tumor es errático, va a tener montones de errores. Entonces, podemos encontrar errores que no necesariamente se vayan a expresar, tengan que ser germinales. Por eso es necesario, vuelvo a corroborar, establecer si realmente son somáticos privativos del tumor o germinales para tomar conducta. Pero te devuelvo esa pregunta. Quería decir, hoy en día nosotros tratamos de que los pacientes tengan, como yo mostraba en el cuadro inicial, la situación ideal sería que uno cuando se sienta con el paciente con recaída de enfermedad, lo bueno que ya nosotros, a los pacientes que tienen altas chances de recaída de enfermedad, son pacientes que durante el periodo de control y evolución después de su cirugía, etcétera, ya fueron derivados al especialista de asesoramiento genético, y muchas veces ya conocemos su estatus BRCA, y lo vamos a saber porque realmente Argentina me parece que es una... En eso hay que sacarse sombrero y hay que sentirse orgulloso de que tiene una red de especialistas de asesoramiento genético a nivel nacional, que no la tiene, es un modelo que no está replicado en el resto de Latinoamérica, y es un inconveniente que están teniendo los oncólogos y la industria farmacéutica cuando quieren incluir este tipo de herramientas terapéuticas en la práctica clínica, porque vos te encontrás que no tenés especialistas de asesoramiento genético, que no tenés laboratorios con experiencia y con validación interna y externa de sus técnicas, entonces empezás a dudar de todo, pero entonces es una estructura que a nosotros nos llevó años y uno tiene que estar orgulloso de eso porque hoy vos podés estar en Mendoza, en Salta, en Bariloche y encontrar a alguien que haga asesoramiento genético. Pero es una herramienta que a uno le encantaría tener de inicio, es decir, cuando te encontrás con un paciente que es metastásico, que recae, o que es un cáncer de mama metastásico de novo, sería ideal al menos saber estos 2 o 3 puntos. La mutación BRCA germinal, la mutación somática de PI3K, si es un tumor triple negativo, el estatus de PDL1, y después los cánceres de mama, menos del 2% tienen inestabilidad microsatelital elevada o déficit de mismatch repair de las proteínas por inmuno o por PCR. Entonces es un grupo muy chiquitito, pero si vos decís, ¿cuál sería la situación ideal cuando te sentás con un paciente? Sería conocer todo eso para decir, bueno, lo voy a tratar con esta droga, si progresa lo voy a tratar con esta, y en eso vas a ganar tiempo para retrasar el inicio, la primera línea de quimioterapia, y con eso el deterioro de la calidad de vida del paciente. Pero cuanto antes... Alejandra, vos querías hacer un comentario, ¿no? No, lo que acuerdo totalmente, y la otra pregunta, si no hay otra, o Ángela... Sí, tengo una, sí, así que hacémela breve, así podemos... No, es en las mutaciones somáticas, la solicitud de estudios somáticos. ¿Cuánto es la frecuencia que ustedes en cáncer de mama en este momento lo están realizando? ¿Lo hacen de rutina? No, ahora de rutina tendría que ser para cualquier paciente que tiene un cáncer de mama metastásico receptor hormonal positivo, HER2 negativo. La incidencia es alta, es como pedir mutación de KRAS en cáncer de colon. 30-40% de los pacientes van a ser mutados para PI3K. Tenés una droga para segunda línea, que es el alpelisib, que es un inhibidor de PI3K, de la unidad catalítica de la PI3K. Tienen sus efectos secundarios porque transforma a los pacientes en diabéticos en cuestión de semanas. Y así que bueno, de a poquito se van sumando cosas. Si uno ve para atrás 5 o 10 años, no teníamos inhibidores de CDK, los pacientes pasaban 1 año y medio con bloqueo hormonal y después arrancaban secuencias de quimioterapia y no sobrevivían más de 4 años. Entonces,
Ahora estamos hablando que con una línea de tratamiento los pacientes están 3 años o más sin progresión de enfermedad, sin quimio. Inimaginable realmente cómo cambió todo, ¿no? La detección, el tratamiento, el asesoramiento, es algo increíble. La traba que tenemos hoy en día es la demora. Hay ciertos pacientes que vos no puedes esperar para poder indicarle talazoparib. Vos no puedes esperar, si yo ahí les puse, y teniendo en cuenta los pacientes míos que he mandado testear por ambas plataformas para cáncer de ovario, para cáncer de mama, y justo es 35 y 36 días desde que vos emitís la orden, cargás los datos del paciente en la plataforma, lo citan para hacer la extracción de sangre o muestra de saliva, y te mandan el informe por mail y te avisan que está el resultado para descargarlo. Y a su vez lo tenés que ver al paciente, después te lleva 7 a 10 días para que el paciente tenga la droga en mano. Entonces, para un paciente que corre, como son los pacientes triple negativos, que por ahí no podés demorar 2 meses para empezar el tratamiento, o 2 meses no tanto, pero 45 días para empezar un tratamiento, creo que es una de las principales trabas que tenemos hoy en día para que sea una perfecta medicina de precisión, ¿no? Sí, además hay que considerar que justamente por la delicadeza de los diagnósticos, como bien explicó Fernando, muchas veces el paciente tarda en llegar porque no puede, no se siente con posibilidades de llegar al lugar de extracción, por más que sea un laboratorio cerca, ¿no? Así que uno por ahí tendría que incluso implementar a lo mejor algún sistema de en estos casos, sugerir la necesidad de una extracción a domicilio, ¿no? Sí, creo que el problema es la duración del testeo, ¿no? Desde que hacen todos los pasos de nosotros extracción del tardamos ADN. 30 días exactos porque lo firmamos, pero menos de 30 días no Claro. por la calidad de que necesitamos de terciarizar. Pero Fernando, no quiero que se nos acabe el tiempo y no hacerte la pregunta esta, donde dice, doctor Petracci, ¿considera importante la selección de las pacientes para la elección de las nuevas estrategias terapéuticas? Sí, primero no solamente eso es lo que la terminología que hoy utilizamos en el ambiente oncológico, que es perfilar un paciente. Cuando vos decís perfilar un paciente, decís, bueno, ¿cómo es obvio que no seleccionamos las drogas pura y exclusivamente porque tenga el biomarcador predictivo a nivel germinal o somático, no solamente por eso. Tenés que tener en cuenta qué tratamiento se hizo previamente, cuánto fue el intervalo libre, por ejemplo, con las sales de platino, con carboplatinos y platinos. Si vos utilizás un platino antes de un inhibidor PARP, te aseguro que no va a funcionar si el periodo es muy corto. Dónde tiene la enfermedad, el estado general del paciente, su testeo hematológico, la selección del inhibidor PARP depende de las comorbilidades y de la medicación concomitante que tiene el paciente por una cuestión de interacción medicamentosa a través de las citocromos hepáticas que se entrecruza el metabolismo. Entonces, cuando uno habla de perfilado del paciente, no solamente es dónde tiene puesta la enfermedad, qué variante de enfermedad tiene, sino los tratamientos que hizo previamente, los intervalos de beneficio de los tratamientos previos, en qué línea vas a utilizar el tratamiento, y a su vez, por otro lado, en qué línea fue aprobado, porque hoy en día la inmunoterapia en Argentina está aprobado pura y exclusivamente para un nicho que es primera línea, el alpelisib está aprobado pura y exclusivamente para segunda línea, con fulvestrant, más allá que después en la práctica tenemos cierta ahí cintura para cambiar la línea de tratamiento, y la pregunta es de vuelta, es volver a lo mismo, decís, ¿tratás a un paciente pura y exclusivamente porque tiene ese biomarcador o perfilás el paciente teniendo en cuenta todo el resto? Creo que hay que tener en cuenta todo el resto, pero bueno, la expectativa siempre está puesta. No por algo hoy en día estamos utilizando paneles multigenéticos en pacientes que ya agotaron todas las líneas de tratamiento estándar y estamos ofreciendo abrir la puerta en la vida real a tratamientos basados en biomarcadores. Pedís un Foundation Medicine y te aparece, no sé, mutación de NTRK, fusión de NTRK en sexta línea de cáncer de mama. Rarísimo. ¿Le vas a dar un inhibidor de NTRK o no? Vas a dar, no sé, Pembro si te aparece inestabilidad microsatelital en el 1%, no sé, después de agotar toda la línea de quimio. Por eso, ahí lo ideal es tener un molecular tumor board, discutir estos casos ahí, y discutir si uno pide el testeo, porque realmente uno quiere ser innovador y pedís, pero la cuestión es después cuando tenés el resultado en mano y no puedes acceder a la droga. Excelente, Fernando, porque es tal cual.
Yo les agradezco mucho y lo primero que quiero es volver a agradecer a Pfizer que nos permitió hacer esta reunión apoyando a la SAG, y quiero recordarles simplemente por el gran mérito que Fernando es médico staff del Departamento de Cáncer de Mama del Instituto Fleming, y Alejandra es docente y directora académica del Hospital Universitario de la Universidad de Cuyo, y la verdad es que fue un gusto que los tres podamos participar de este tema tan candente, y que, como dijo Fernando y como además aportó Alejandra, realmente ha cambiado la vida, porque las pacientes con cáncer de mama, muchas de ellas no tenían futuro, y bueno, y con todas estas cosas pasan los años y uno las sigue viendo que van, y como dicen los chicos ahora, zafan y zafan y zafan y siguen viniendo. Van para adelante. Así que al mismo tiempo es una satisfacción poder hacerlo, y muchas gracias por la participación, y de vuelta gracias a Pfizer. Buenas tardes y nos vemos en la próxima.